La preparación que vamos a realizar en esta ocasión son empanadas de viento, para lo cual necesitamos harina, manteca, sal y agua tibia. Como primer paso vamos a colocar la manteca o mantequilla, ya sea el caso de la que estemos utilizando, y la vamos a aplastar hasta formar una especie de tierra y que se incorpore con nuestra harina. A continuación se coloca el agua tibia, que nos ayudará a disolver nuestro elemento graso que estemos empleando en nuestra receta. Como ya se mencionó, puede ser mantequilla o grasa o manteca de cerdo. Al proceso de incorporar los ingredientes en esta masa se lo conoce como autólisis, y el resultado de esto será que formaremos el gluten. Una vez que nuestra masa se formó correctamente y la dejamos leudar por 7 a 10 minutos, procederemos a estirarla con la ayuda de un bolillo. Este proceso se lo realiza de la mitad hacia las puntas. Para nuestra siguiente preparación, que es el seco de chivo, procederemos a colocar en nuestra olla de presión un poco de mantequilla con aceite para poder sellar nuestra carne de borrego o chivo. El proceso de sellado debe ser el correcto a una temperatura alta para poder formar una costra y que los sabores de la carne de borrego o chivo que estemos utilizando se queden impregnados en la misma. Una vez selladas, podemos retirar del fuego y de nuestra olla. Una vez retirada nuestra carne por completo de nuestra olla y del fuego, procederemos a colocar fondo de res o agua para poder utilizar los residuos del proceso de sellado, ya que eso nos aportará muchísimo sabor. A continuación colocaremos especies de dulce a nuestra preferencia. Los vegetales a emplear en esta preparación llevarán un tipo de corte conocido como batalla, ya que se lo usa para realizar en los sofritos o cocciones en los que posteriormente serán licuados. ¿Cómo le vas a poner la voz? En eso. No te va a tocar hablar. Por eso. Corto. Sí. Después de haber retirado el pedúnculo del tomate, procederemos a realizar el mismo corte mencionado anteriormente para los demás vegetales. En una sartén procederemos a colocar nuestras cebollas, posterior los pimientos y por último colocaremos los tomates para poderlos sofreír.
En nuestra olla que ya llegó a punto de ebullición colocaremos el jugo de 2 naranjillas licuadas y coladas en un cernidor. En este tipo de platillo nacional, el principal y uno de los fundamentales elementos es el arroz amarillo, para lo cual necesitaremos un poco de achiote y arroz que esté ya previamente cocido para poderlo sofreír y saltear en nuestro sartén. Y este es el resultado final. El plátano verde es una rica fuente de fibra, vitamina A, C, B6 y también una fuente de minerales como son el magnesio y potasio. Además de que los plátanos verdes son una extraordinaria opción para controlar el nivel de azúcar ya que contienen un menor porcentaje que los plátanos maduros. El maíz, o sea maíz como es conocido por su nombre científico, es un cereal, una planta gramínea americana, que se caracteriza por tener tallos largos y macizos, al final de los cuales se dan espigas o mazorcas de inflorescencias femeninas con sus semillas o granos de maíz dispuestos a lo largo de su eje. También se llama maíz o choclo a dichas mazorcas e incluso a sus granos que son extraídos de la planta. También se trata de una fuente alimenticia sumamente popular, sobre todo en el continente americano, que suele molerse para hacer harinas y elaborar distintos platos con ellas, desde arepas hasta tortillas. El ají, chile o guindilla es un alimento básico en las cocinas, ya sea en su versión dulce o picante, que se ha extendido por todo el mundo para sazonar comidas o dejar sin aliento a los amantes del picante. En España se extendió como alternativa a la pimienta. El mote proviene del quechua muti, que es el nombre genérico para distintos granos o legumbres cocidos en agua, consumidos en varias zonas del continente americano. La forma más común de consumir el mote es pelado, y para esto es hervido con cenizas o con cal. En México, uno de los usos o procesos que se lo da es la nixtamalización y se usa principalmente para producir la masa de las tortillas. La cebolla blanca larga es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia de las Amarilidaceae. Es la especie más cultivada del género Allium, el cual pertenece a varias especies que se denominan cebollas y que se cultivan como alimento comúnmente conocido como cebolla. La mashua. La mashua es una planta herbácea de tallos cilíndricos y hábitos rastreros como el mastuerzo. Tiene crecimiento recto cuando es tierna y de tallos gruesos con follaje compacto cuando madura. Las hojas son delgadas de color verde oscuro brillante. Los tubérculos son cónicos y alargados con un ápice agudo. La cocción en un horno de barro de un alimento aparece 12.000 años atrás, ya que para entonces el horno de barro se destinaba en Oriente a la cocción de cerámica, mientras que los alimentos no aparecen en su haber hasta los 5.000 años después. Es decir, la cocción en un horno de barro se remonta hace unos 8.000 años antes. La técnica de cocción a las brasas es un método o técnica de cocción que consiste en asar sobre una rejilla metálica puesta sobre carbón caliente o leña, y para esto se requiere que se haga al aire libre para que se disperse el monóxido de carbono que emana el carbón o la leña al asar los alimentos en la brasa, y gracias al humo estos alimentos adquieren un peculiar y delicioso aroma ahumado.
La cocción en piedra o pachamanca es un plato típico y método de cocción de la gastronomía ecuatoriana, peruana y andina, en la cual consiste en cocinar los alimentos y preparaciones en piedras que han sido precalentadas. Su nombre proviene del quechua, pacha, que significa tierra, y manca, que significa olla. Los alimentos más comunes que son cocinados en este tipo de cocción son carne de vacuno, cerdo, cuy, pollo, papas, camote, habas, choclo, y también es como un homenaje o una ofrenda que se rinde a los dioses incaicos como eran el dios Inti, que es el dios sol. La técnica de cocción al lodo es una preparación de origen prehispánico que consistía en cubrir un pato con plumas con una capa gruesa de lodo o de barro. Se horneaba en horno de tierra y posteriormente se retiraba el lodo, al cual se le adherían las plumas del pato, dejándolo listo para comer. Los panzaleos eran una cultura indígena que habitaba en las tierras de Pillar y se mantuvieron durante la conquista de los incas y fueron uno de los nativos más aguerridos durante la conquista española, y de ellos nace la técnica de cocción el pato al lodo.